Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les traigo esta nueva modificación de gabinete y bueno, aprovecho para comentarles que esto surgió como proyecto gracias a que en un viaje vi una imagen que voy a mostrar acá arribita de un computador hecho bolsa y ocupado para juntar basura, fue ocupado por una fogata. Ahí les dejo la imagen para que sepan por qué me motivó a hacer esto. Yendo al caso, este es un computador del gobierno que fue entregado a un colegio y ya llegó a su proceso de descarte. Entonces el colegio lo donó para que hiciéramos lo que quisiéramos con él, porque lo iban a botar a la basura. Y bueno, vemos ahí que tiene su un poquito de óxido, tiene ya su tiempo este gabinete. Bueno, hay que limpiarlo, ver qué podemos hacer con él. Vamos a ver que era una olidata bastante simple. La estructura del gabinete era muy débil, la lata era bastante delgada, así que procedemos quitando el panel frontal. Voy a ir contándoles más o menos cómo fue el proceso, ya que pusimos esto en cámara súper rápida, porque el proceso de modificar un gabinete igual es bastante largo. Entonces trato de dividirlo en dos partes. La primera, donde vemos que construimos el gabinete, y la segunda, donde vamos a hacer el proceso de modificarlo para dejarlo personalizado y con diseño. Así que de eso van a constar la primera y segunda parte del proceso del mod. Bueno, acá vamos a ir desmontando la estructura, estamos viendo qué les vamos a hacer, y vamos a bajar nuevamente, igual que en el primer video, la fuente de poder a la parte inferior para poder cubrirla. Esto para mí es súper importante desde el punto de vista estético. Pero este gabinete tenía algo en particular, la estructura es toda una sola lata, así que tuve que cortar la parte de abajo y luego la parte trasera y la parte donde va montada la placa madre. Bueno, todo esto lo hacemos con una esmeril angular, igual que en el video anterior. Ahí lo vamos viendo que lo cortamos rápidamente porque la lata era bastante delgadita. Entonces también lo tenemos que limar para quitar rebarbas y cualquier cosa que pudiera cortar. Y bueno, vamos a terminar uniendo la parte superior, que es donde iba la fuente de poder, a la parte inferior de la estructura. Lo vamos a remachar en la parte de abajo y vamos a tratar de darle la medida correcta, porque esto tiene que quedar perfectamente cuadrado para poder después poner todas las partes que faltarían y que nada quede fuera de su sitio. Que vamos remachando ahí la estructura y viendo que quede todo en su sitio. Hay que apoyarse con una wincha de medir para dejar que la estructura tenga la misma medida que tenía antes, ya que hay que respetar la estructura original. Bueno, en este caso también vamos a tratar de hacer otros donde hagamos gabinetes que tengan otra forma, ya no tan rectangular. Tratamos de darle estructura y firmeza apoyándonos poniendo unas latitas que nos van a servir de soportes. Estas son latitas que yo fui doblando para darle más firmeza, obviamente siguiendo las medidas del panel trasero que necesitábamos, así que las remachamos y les damos la medida que necesita perfecta. Ahora hay que proceder a hacer los cortes. Decidí hacer un espacio para 3 ventiladores en la parte superior en esta oportunidad, ventiladores de 120 milímetros. No quise poner ventiladores en la parte frontal porque quiero mantener el panel original. ¿Por qué? Porque ya probé la vez anterior haciendo un panel frontal y en esta oportunidad quería mantener el panel original porque era liso, entonces podía ocuparlo para montar después algo de diseño sobre él. Y voy a ocupar para eso unas placas de Simple, que es un material de PVC espumado. Se ocupa generalmente para la publicidad, ya que yo en mi trabajo lo ocupo para eso. Y tengo bastante retazo por ahí, así que voy a aprovechar ese material que queda sobrando. Y vemos que ahí se un corte para la ventana lateral, que le di una forma ahí para que no quedara solo recto. Y lo que estoy haciendo ahora son unas patas para darle altura a este computador, ya que el gabinete es bastante pequeño y quiero que quede más alto, quiero que se vea un poquito más imponente, más grande. Así que hice estas pequeñas latas con una lata que saqué de la ventana lateral de la versión anterior del modem, del primer gabinete que hicimos. Así que ocupé la lata de ese panel porque era más gruesa que la que tengo acá
de esta lata 5K, así que por eso decidí ocupar eso. Me pareció también una buena oportunidad para reciclar materiales que quedaron del móvil anterior, ya que, como les comenté tanto en el primer video, la idea es no botar nada y buscar que esto sea lo más reciclado posible. Y esos surcos que estoy haciendo ahí es para poder plegar la lata a lo que necesito. Bueno, por supuesto también hay que limar todo esto para que no corte cables, no corte dedos, obviamente. Voy a ocupar este esmeril de banco para redondear las puntas, quitar las rebarbas y poder dejar más lisa la superficie, porque después igual hay que lijarlo. Es importante el proceso de lijado porque eso es lo que le quita todo filo a la lata metálica. Esa parte que estoy limando ahí es importante porque es un panel superior que va a esconder los ventiladores que van a ir por sobre la estructura del gabinete, porque, como les decía antes, el gabinete es muy pequeño, no está hecho para poner ventiladores gigantes, antiguo el gabinete obviamente. Este panel superior me va a ayudar también a darle más altura y más personalidad a este diseño. Así que vamos a mostrar ahí que va a quedar bastante grande la estructura y se va a ver mucho más imponente, ya que va a quedar con más altura por las nuevas patas que le fabricamos con la lata del Modin anterior, y con este panel superior que esperamos hacerle un diseño ahí, algo que se vea más trabajado, no tan simple, porque el diseño original era totalmente recto, liso, bastante simple y feo. Entonces vamos a tratar de darle un poquito más de personalidad. Esta lata la estoy cortando porque quedó un poquito grande, la hice con la medida del gabinete anterior que era más grande, entonces me faltó un poquito ahí de corte. La corté y la redondeé con el mismo Dremel, y ahora voy a plegar las latas que me van a servir de soporte para la estructura. El proceso del plegado es bastante simple. Yo lo hago con unas maderas, pero antes marco un surco con el esmeril, un surco bastante ligero, solamente una guía, y se da bastante bien, queda muy bien el plegado para que si lo intentan lo hagan de esta manera y no sobre la lata de forma pura, porque quedan marcas, no queda derecho y queda bastante feo. Que fue algo que me pasó también en mi primera experiencia haciendo modding. En el primer gabinete me pasó esto, por eso es que cambié la forma de hacer. Y aquí estamos montando ya la base, el soporte del computador, y decidí ponerle solo una pata, porque creo que el haberle puesto solamente una pata adelante le da más proyección, incluso más personalidad de la que había pensado en un inicio, así que lo dejé así. Lo puse en la primera, lo presenté y me gustó mucho cómo quedaba solo levantado de adelante, así que fue por eso que terminó quedando así. No fue planificado, pero son cosas que van saliendo mientras uno va realizando este trabajo. Vimos también que monté el panel frontal porque, como no lo voy a cambiar, va a quedar ahí, tengo que montar la parte superior considerando la medida de este, así que aproveché para montarlo y presentar la parte de arriba. Estoy perforando para poder unirla al techo del gabinete, y bueno, tengo que darle una pequeña separación desde el frente para poder considerar la medida del panel frontal, que también además voy a modificar, entonces va a quedar con un poquito más de relieve. Y ahora vamos a ver que ya remaché el techo del gabinete con la parte superior nueva que fabricamos, y voy a hacerle algunos cortes con el Dremel. Ahí le hice un diseño con una cinta de enmascarar, así para poder guiarme de hacer algunos cortes en los que le voy a poner una rejilla, porque como van a ir dentro de esta placa los ventiladores de 120 milímetros, y son 3, necesita espacio para respirar, necesita tener salidas de aire para disipar el calor del computador. Y bueno, también la parte de atrás me quedó un poco grande ya después montándolo, porque es muy difícil modelar esto a mano alzada, así que ya después montándolo me di cuenta que me sobró de la parte trasera, así que también le voy a cortar, pero eso lo cortaré con el esmeril. Fue relativamente sencillo, no es una gran complicación cortar esta chapa, esta lata galvanizada.
pero sí eran bastantes cortes los que elegí hacer esta vez porque quería elevar un poquito también la complejidad del trabajo que había hecho respecto del primer modding que hice, y también porque pensé en que este gabinete tenía mucha más facilidad para modificarlo, entonces quise ponerle más trabajo, que fuera más complejo, como dije antes, y fue por eso que quise hacer todos estos cortes. Pues se gastó todo ese disco de corte del Dremel, que también lo hice de forma casera porque lo ocupé en un disco de corte viejo que tenía. Resultó bastante bien, mucho mejor que los discos que traía en realidad. Ahora pasamos, bueno, al lijado, que es muy importante, como dije antes, para quitar todos los bordes filosos. En esta parte se ocupa mucho tiempo, sobre todo porque en este caso eran muchos cortes, pero de verdad que es muy importante. También seguí haciendo unos cortes para que pasaran los cables por la lata que cubre la fuente de poder. También había que lijarlos y también había que dejarlo bien prolijo porque es muy importante que no se pele ningún tipo de cable. Aquí vemos, como en la vez anterior, estoy poniendo esta malla plástica de rejilla que me sirve para poder evitar que entre las pelusas, etcétera, dentro del compartimiento donde van los ventiladores. Y bueno, me gusta mucho esta malla, creo que resultó bastante bien del modding anterior, así que quise repetir y me queda bastante, así que voy a seguir usándola para este fin. Con bastante dificultad la pegué porque era de difícil acceso donde dejé las ranuras para instalarla, pero quedó bastante bien, bastante firme. Ahí luché con ella hasta que lo logré y ahora toca ver presentado el gabinete. Y esta es más o menos la modificación final que va a tener respecto de la estructura, porque después vamos a tratar de hacerle cambios en el diseño y embellecerlo un poquito, ponerle algo de modificación y personalización. Dejamos toda la estructura que queda, hay que dejar toda la pintura para que al aplicar una nueva capa de pintura esta se vea bien. Entonces empieza todo este proceso en que hay que lijarlo parte por parte y luego lavarlo. Hay que limpiarlo, yo lo limpio con un agua con jabón, que eso me sirve para quitarle todos los rastros de polvo, etcétera, etcétera, para poder proceder al pintado, como lo vemos acá. Elegí una pintura negra para seguir con la pintura de base que tenía el computador. Se hace mucho más fácil cuando se sigue la pintura de base. Elegí una pintura negra, en este caso negra mate. Vamos a ver después finalmente el resultado, pero a mí me gusta mucho el acabado mate, sobre todo porque no guarda las huellas digitales cuando lo tocamos. Los acabados brillantes suelen quedar mucho más pegadas. Así que ya tenemos listas y secas todas nuestras partes y se ve realmente bonito. A mí me gustó mucho este trabajo. El negro mate resalta mucho cada detalle y bueno, ahí vemos que lo empezamos a armar, lo empezamos a asegurar, a montar. Ponemos las tapitas, todo lo que corresponde y lo tenemos ahí ya montado. Fue un arduo trabajo realizar todo este gabinete. Me pareció menos trabajo que el anterior, eso sí, porque al tener la experiencia ya había aprendido algo, entonces pude programarme mejor. Vemos cómo quedó la parte superior, ahí donde estoy apuntando voy a instalar una placa por sobre el panel para que tape todo eso del CD, etcétera, etcétera, y podamos agregarle un diseño también a este bonito gabinete, que creo que mejoró bastante, cambió mucho. La inclinación que tiene me gusta mucho, creo que se ve súper bien. Bueno, espero que a ustedes también les guste, que se animen a no botar los computadores viejos que tengan por ahí, a quizá modernizarlos o donarlos para que otras personas como yo podamos realizar este tipo de proyectos que son bastante entretenidos. También los quiero invitar a que si les gustó este video se suscriban, le den like por supuesto, y que me comenten si es que hay alguna otra cosa que quisieran ustedes ver dentro del marco del modding. Me gustó mucho cómo quedó esa patita que le puse, le da harta personalidad. Bueno, también quería comentarles que la segunda parte de este video y la segunda parte del primer modding ya se vienen con la personalización y diseño de estos, así que como les dije anteriormente, no olviden darle like, suscribirse. Muy pronto les tendré un nuevo video de modding.